tardes, bienvenidos una semana más, un jueves más a estos encuentros con autor que llevamos a cabo tanto la editora regional de Extremadura como AUPEX, encuadrados dentro de la Escuela de Letras. Y hoy tenemos con nosotros, ya la están viendo ustedes en pantalla, a Rosa López Casero, que es una autora que recientemente, a finales ya del 2023, publicaba el libro Las manos vacías, del que vamos a hablar, este que tengo yo aquí en mis manos precisamente, y del que vamos a hablar hoy en esta tarde, en la que vamos a hacer un recordatorio muy bonito de lo que fue o de lo que ha sido Extremadura y de lo que son los extremeños que tuvieron que emigrar, y que aparece recogido en esta novela, una novela de la que Rosa López Casero, que ya prácticamente la voy a saludar ya, y después, aunque después la presente. Rosa, bienvenida. Hola, buenas tardes. Rosa López Casero, aquí la están viendo ustedes, es licenciada en psicología y tiene formación en campos como la filología, la historia, pedagogía o sociología, y reside en la ciudad de Coria. Me decía que dentro de un ratito va a haber mucho alboroto ahí donde está ella, ahí en la plaza, porque traen a la Virgen de Argeme en procesión hacia su localidad. Y la protagonista precisamente de esta historia se llama así, se llama Argeme. Como ya les digo, vive en Coria, pero ella es natural de Torrejoncillo, en la provincia de Cáceres también. Tiene un abundante eh, recorrido como escritora. En la editora ya anteriormente publicó en 2013 un libro titulado Orellana, de Trujillo al Amazonas, y posteriormente ha publicado otros también, casi todos siempre enfocados al campo de la historia, en el que ella es una persona muy versada. En este caso, estábamos hablando de La Pasión de Balboa, también de ese año 2013, La Travesía de los Sueños de 2014, Últimos días con Fernando, el más grande de los reyes de España, en 2017, y El hombre que atrapaba la luz en 2020. Rosa, de nuevo bienvenida a estos encuentros con autores de AUPEX, y si te parece nos vamos a centrar un poco en, bueno, antes de hablar de Las manos vacías, pues en ese recorrido literario a lo largo de estos años. Cuéntanos un poco por qué ese amor hacia la historia y la historia novelada. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Gracias a la editora regional, así como su director, a UPEX, también a la Asociación de Escritores y al Plan de Fomento de la Lectura, porque todos hacen una labor encomiable en apoyo de los escritores de la región, y eso es de agradecer. Eh, bueno, pues sí, mis primeras novelas estaban todas relacionadas con la historia. Quería siempre ensalzar la importancia que han tenido los extremeños en la historia. Y por eso, pues escribí, es una especie de trilogía, aunque son independientes las tres novelas, la de Balboa, la de Orellana y la de Pizarro, La Travesía de los Sueños, donde, como digo, siempre nuestra tierra, pues quiero que la conozcan no solamente aquí, que es conocida para muchos, sino en el resto de España. Y por eso, luego también, bueno, la historia de este lado de Fernando el Católico, porque investigando los cronistas de la época, pues vi que el papel importante había sido el de él y apenas aparece en los libros. Siempre es Isabel la Católica. Y por eso quería reivindicar su papel en la historia y escribir la de Fernando. También la del Greco, con el hombre que atrapaba la luz. Y bueno, pues todas y bueno, la de Orellana, de Trujillo al Amazonas, que es la que me publicó la editora regional, que salió en 2014, pues tienen relación, como digo, con personajes de nuestra Extremadura o que han tenido relación con Extremadura, porque también Fernando el Católico estuvo aquí en Extremadura. Aquí está la novela, está narrada desde Plasencia, donde pasó sus últimos meses, y en Madrigalejo, donde murió. Es decir, todos están relacionados con nuestra tierra. Y porque me gusta mucho la He historia. hecho He hecho esta introducción de por qué esa historia novelada, porque el libro del que vamos a hablar, el que viene a presentarnos Rosa, Las manos vacías, también tiene su parte histórica, aunque algunas veces parece que la historia, cuando hablamos de historia, nos tenemos que remontar muy atrás en el tiempo. En este caso no hay que remontarse tanto, pero los años 40, 50 fueron unos años que igual pueden parecer cercanos. Hay todavía personas que afortunadamente viven, que los transitaron con todas las penurias que hubo en aquellos años para de transitar, y lo bien que tú lo recoges en esta historia, pero también enfocado hacia las generaciones jóvenes,
que es importante que conozcan qué pasó en España, cómo fue ese pasar desde cuando termina la Guerra Civil Española y hasta, digamos, la época un poco más del desarrollo, aunque ya inicia en los años 60, cómo eso casi 3 décadas, sí, prácticamente 3 décadas en las que se pasó muy mal, en las que hubo muchísimas necesidades y que también recoges tú en Las manos vacías. Supongo, Rosa, que ese ha sido pues ese fue también, ¿no? Tu idea o el objetivo que te marcaste cuando te pusiste a investigar y a trabajar para poner en marcha esta novela. Sí, yo quería rescatar del olvido esa época sórdida de España, que acababa de salir de una guerra civil, que estaban los campos yermos y las fronteras cerradas, no había dinero, no había trabajo, no había nada. Y quería conocerlo de boca de las personas que aún están vivas, que quedan pocas, porque dentro de nada van a morir los de esa generación y no vamos a tener quien realmente nos cuente lo que pasaron. Es decir, yo no hablo de guerras ni de nada, simplemente es de las personas, de la sociedad, de las costumbres. Y por eso he querido rescatar, como digo, del olvido esos tiempos sórdidos y sobre todo me he basado, aparte de todo lo escrito, en personas vivas de verdad a las que he entrevistado. En la sinopsis de la novela, en la contracubierta, se puede leer: cuando inicie su nueva vida en Madrid, Argeme, con 7 años, será consciente del abandono de su pueblo natal en Extremadura y de la dureza de la vida que les espera. Comparte esa vida miserable con millones de españoles que, como su familia, se ven forzados a emigrar. A su alrededor se despliega un abanico enorme de dificultades: la ignorancia, el machismo, el confinamiento de la mujer destinada apenas a lo doméstico, situaciones que Argeme es incapaz de juzgar, hasta que crece y se revela. Esa no es la vida que quiere para ella. Las manos vacías acompaña el descubrimiento del mundo, el amor entre dos adolescentes que lucharán por sus derechos y se enfrentarán a todos, y, a través de esas vidas que sufren, ofrece la imagen en movimiento de una época de injusticia y desigualdades. Yo, que he leído la novela, no puedo más que decir que lo ha reflejado perfectamente, esa época de injusticia y desigualdades. Vamos a ir hablando, si te parece, un poco de los personajes, porque la novela también está estructurada de esa manera, ¿no? Comienza el primer capítulo hablando de la partida, de cuando se marchan de Extremadura hacia Madrid. Luego hay otro capítulo que es la madre, el padre, los hermanos, las profesoras. Un poco, haznos un resumen así, sin desvelar nada del final, para que quienes estén viéndonos no le hagamos spoiler, como dicen ahora los jóvenes, Sí. pero Argene es la que cuenta la novela. es la La ha historia, narrado, ¿no? ha narrado en primera Es una persona, narradora en primera persona, es una era chica. persona y entonces, bueno, pues más intimista. ¿Y por qué he elegido que lo cuente una niña? Porque así conocemos todos los acontecimientos a través de los ojos de la niña y los niños no tienen ni envidia, ni soberbia, ni venganza, ni odio, nada, sino ella cuenta lo que ve, lo que siente, lo que sufre. Y como digo, a través de ella vamos a conocer todos los otros personajes y todas las otras subtramas del libro. Argel es la protagonista principal y a su alrededor pues hay un abanico de personajes como son la madre, que es una sufridora totalmente, es uno de los personajes quizás que más me han gustado. Y además le he puesto el habla extremeña. La madre habla toda la novela con el habla extremeña porque nunca la perdió cuando fue a Madrid. Además, en eso me he basado en que hay personas que llevan 30 y 40 años en Madrid viviendo y siguen hablando con las terminaciones en I y en U. Con su acento, con su... Exactamente, por lo tanto la madre habla el extremeño toda la novela. El padre con un carácter fuerte, una persona frustrada. En la novela contamos por qué de esa frustración, ¿eh? Y lo paga, bueno, pues con las personas que tiene a su alrededor. alrededor. Los hermanos, uno de ellos con necesidades educativas especiales y no lo quieren admitir en la escuela. No es como ahora que esos niños están todos protegidos, pero en aquellos tiempos no. El hermano pequeño que para poder estudiar los pobres tienen que ir al seminario, era la única opción que tenían. Y gracias al cura, pues lo mete luego en el seminario cuando tiene edad y así pues consigue estudios. Porque si no, los pobres no podían estudiar, no existían becas, ni existía nada. Luego está también su maestra, que se encarga no solo de enseñarle, sino de educarla, de enseñarle modales, y le ayuda muchísimo cuando ya ella es una jovencita para poder lograr su destino. Están todas las amigas de Argene y las subtramas que alrededor de estos personajes pues van ocurriendo, cada uno vive en un micromundo y cómo eso al final pues
confluye y tiene su terminación, su final. La maestra que has hecho tu referencia a ella, a mí me parece un personaje, aparte de muy bien estructurado, muy bien creado, un personaje que tiene mucho peso en la novela y es de esos secundarios que prácticamente podrían ser protagonistas, ¿no? Porque incluso se puede hacer una parte, ¿no? Con su vida como una persona que proviene de una familia, da la impresión de una familia de bien, pero venida a menos por culpa de la guerra, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, exactamente. Es decir, alrededor, como digo, de Argeme, no solamente conocemos a su familia, sino que vamos a conocer las personas que tienen relación con ella en la sociedad. Y la maestra es una de ellas. Y a mí me ha gustado, bueno, pues estudiar bien cada personaje y contarlo, contar un poco, bueno, su vida y la influencia que tiene en Argeme. Y también, bueno, pues la familia de la maestra, ¿no? De su hermana. Sí. La El retrato que es muy hace. peculiar, es muy peculiar. Bueno, la casa es tan peculiar que yo solamente, y aquí no vamos a desvelar nada, pero solamente digo cómo tenía que oler esa casa. Sí, exactamente, claro, a Argento ya le dio un olor la primera vez que llegó a la escuela, ¿eh? Decía que olía como a los animales de su pueblo o algo así. Luego ya lo descubre porque ella era cuando es una niña traviesa, una niña Sí. vivaracha, y claro, cuando descubre el pastel, ¿no? Entonces descubre por qué eso es así. Pero si te das cuenta, la picaresca de todas las personas, ellas eran, bueno, de más alta sociedad, venida menos, pero otra gente más humilde, o las amigas de Argel, la picaresca que tienen todos ellos para poder sobrevivir en esos Para tiempos sobrevivir. en que no existía ni alimentos ni nada y pasaba mucha hambre, ¿no? Entonces todo eso se cuenta, pero El, no, que es contado por personas que han vivido esas circunstancias. Yo lo que he hecho ha sido extrapolarlas a los personajes de mi novela. ¿En quién has llegado bueno, no sé si cuando has ido, por lo menos creando, digamos, a la familia principal, ¿no? Argemes, su madre, su padre, sus hermanos. No sé si has tenido algún referente, alguien en el que te has fijado, o es una amalgama de uno que te ha contado una cosa, otro otra, y así vas construyendo la familia y los personajes. A ver, no. Cuando hago la estructura de la novela, lógicamente yo diseño los personajes y todo. Para ello me valgo, bueno, pues le hago un casting a los personajes y me los imagino o bien con algunas personas que yo conozco de mi entorno, o artistas, o modelos, o gente de televisión, o algo así, ¿no? Para ver sus características físicas. Y luego, pues pienso cómo es ese personaje para explicar su carácter, su manera de ser, sus reacciones, ¿no? Sus motivaciones. Y así, bueno, pues cuando ya tengo la ficha de cada personaje, es cuando ya entran en acción. A veces algunos se me revela y bueno, o crece más de lo que yo pensaba, pues le doy eso, porque siempre no puede ser tan rígido todo. A mí me gusta estructurarlo bien, pero no puede ser rígida, sino que tienes que dar un margen a lo que va fluyendo y a lo que va saliendo. Te surge otra idea o algo y este personaje se te va por ahí, crece más de lo que pensabas y yo le doy rienda suelta a eso, ¿no? Pero en eso me baso en personajes reales o en personajes que yo veo y que me pueden parecer que vienen bien para encajar las características que yo quiero infundirle a ese personaje. De hecho, en la novela haces una simbiosis de personajes figurados, personajes que tú has creado, como Argemes, sus amigas, la profesora, bueno, mejor dicho, la maestra, y el resto de familiares, con personajes de la realidad, de personajes que tuvieron su peso en la historia, Sara Montiel, estoy así recordando ahora mismo de cabeza, el bar de Perico Chicote, Antonio Bienvenida, una serie de personajes que tú los colocas también en ese Madrid castizo en el de los años 40 y 50, ¿no? He querido plasmar como en un fresco todo lo que es ese mundo de los años 40 y 50, los años del hambre, que a la juventud le sonará chino, pero quiero que lo conozcan y que lo recuerden las personas que lo han vivido, ¿no? Entonces, hay también otros personajes como es la venida de Eva Perón a España, a Ya Madrid. verás. ¿Cómo es? Bueno, pues se incardina de tal manera que Argeme está allí. Llevan a los niños de la escuela a ver cómo Franco y la Evita Perón pues llegan
allí a Madrid, ¿no? O también cuando la Virgen de Fátima, que iba recorriendo España, Es verdad, es verdad. iba por los pueblos y llegó a Madrid. Entonces, bueno, pues ahí necesitas pues toda la información de fechas y de todo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pero yo mezclo los recuerdos de cosas que me cuentan, de cosas que yo he vivido, porque lo mismo da una década más o menos, ¿eh? Para contar cómo era todo aquello y cómo era la diferencia de clases. Y, es decir, meter dentro de la novela, pues, acontecimientos de la época y personajes de la época reales para darle, pues, más verosimilitud a aquella época. ¿Cómo era Madrid? Porque Madrid ahora lo podemos ver como esa metrópolis imponente que llegas allí y por todos lados donde mires nada más que ves edificios, carreteras, coches y gente huyendo de un lado para otro, pero el Madrid de los 40, 50, de los años 40, sobre todo los años 50, esa época, era un Madrid muy diferente, ¿verdad, Rosa? Y Me ha tú lo has gustado, reflejado bastante bien, ¿no? me ha gustado investigar mucho esa época. De hecho, he entrevistado a una persona que tenía 80 y muchos años, pero estaba muy reacia a contestarme, me daba miedo. También me pasó con otro libro, cuando yo les preguntaba, les daba a la gente, no saben dónde se van a meter. Y digo, no se preocupe, solo quiero información que usted me contara cuando era pequeña y tal. Y ella me dijo, es que yo fui a un colegio privado. Bueno, pues muy bien, pero cuénteme, no, estaba en tal sitio. Y yo he querido informarme, como Argemes, de clase humilde, iba a una escuela pública, pues dónde estaba ubicado. He mirado por internet en todo, he mirado en todos los boletines oficiales, he mirado en muchos documentos de aquella época y no he logrado encontrar una ubicación de una escuela nacional, como se llamaban entonces. Y entonces, bueno, pues le he ubicado en la calle Santa Isabel, que es donde esta señora me dijo que ella iba a la escuela, a su colegio. Y luego me contaba que lavaban en la bañera porque no había, pero que ellas tenían criada. Entonces, con lo que me cuentan unos y otros, pues he ido armando la trama, pero siempre el interior está siempre dentro de la realidad. Y entonces así El he canto, armado. donde esa realidad donde de verdad se nota, sobre todo el escalón social o Sí, la había, ausencia, la ausencia de clase media, lo podríamos titular, tildar así, es en el edificio en el que se va Argeme con su padre y su madre y sus hermanos. Con su padre ha encontrado trabajo en una portería, ¿no? Ahí es donde se ve esa realidad social, ¿no? ¿Verdad? Ese escalón tan grande que había ¿quién de tenía clases entonces, sociales. quién tenía porteros? Pues la gente pudiente, ¿no? Que tenían derecho, o sea, tenían posibilidades de Se podían adquirir pagarlo, ¿no? piso, ¿no? Entonces, pues eran todos gente pudiente y ya nos va describiendo todos los personajes del bloque. Y también la gente que se enriqueció en aquella época, bien por motivos de la política que medraron, o por el extraperlo, por el Pero contrabando, por todo esto, pues había personas que hicieron mucho dinero. Y entonces vemos como una señora, la madre de un pretendiente de Argel, que vivía de la usura, cómo iba las señoras ricas, las nuevas ricas, a venderles de todo, de lo que conseguía por 4 monedas, ¿no? De la gente que habían venido a menos y que tenían que vender porque no tenían liquidez, no tenían dinero. Y claro, eran los pobres pobres, donde contamos cómo era su vida, cómo era su economía, cómo era su ocio, cómo se divertían, qué hacían, cómo vivían, cómo era su día a día. Y luego después, bueno, pues las clases altas también. Lo que tú dices, término medio no había en aquellos tiempos, porque estaba España casi recién salida de la guerra civil y entonces se estaba levantando y había pues mucha miseria en la clase baja y mucha opulencia en la clase alta. estamos hablando de un Madrid, para que se pongan pies en pared, como se suele decir los videntes de este webinario, un Madrid en el que todavía se lavaba en el río Manzanares, ¿No? eh, Sí, sí. que no había lavadora automática, que lo que había era personas como la madre de Argeme, que trabajaban en el servicio y otras más del servicio de esas personas pudientes, en los que iban a lavar a mano, me imagino que frotando en un refregador de madera o en una piedra la ropa en el río Manzanares. Y estamos hablando de eso que no hace tanto, Mira, 1950, 45. los edificios importantes, como era el de donde tenía la portería el padre de Argeme, pues en la parte alta de la terraza tenían una pila donde lavaban las prendas más pequeñas. Eso es así porque una señora de aquí, ya muy mayor, me ha contado que cuando era una niña que tenía 7 u 8 años,
su padre le dieron una portería en Madrid. Y me contaba eso, cómo lavaban en la terraza las prendas más pequeñas. Entonces, bueno, por eso te digo que yo he ido sacando de lo que me han contado para ir armando de realidad la vida de cada personaje. Pero luego las prendas grandes, como eran sábanas o colchas, prendas grandes, no podían lavarlas allí, tenían que ir al río Manzanares. De hecho, había lavanderas profesionales en aquellos tiempos, que vivían en una especie de barracas por aquí por el Manzanares. Y tendían con trozos de palos, allí en los palos tendían les servía para tender las prendas, ¿no? Las sábanas y todo eso. Y la madre de Argeme, como tenía que ayudar a la economía doméstica también, porque el sueldo de la portería no le estaba suficiente, pues sacaba de escuela ese día a Argeme y se la llevaba, porque la educación entonces no tenía mucha importancia, era más el ayudar en casa. Y para ella era un día de fiesta por las travesuras que organizaba allí. Es decir, que la novela también tiene parte de humor y luego también pues parte dramática. Y como digo, el Manzanares hace 4 días pues iban allá a lavar, porque no había corriente, lógicamente. Voy a Este, leer un trocito. Voy a leer un trocito, precisamente en la página 39, que dice así. El sueldo de la portería, 240 pesetas, no daba para llegar a fin de mes. Así que mi madre ayudaba a la economía doméstica trabajando para algunas familias pudientes del bloque, haciendo faenas en sus casas, limpiando por horas y lavando las prendas grandes de ropa en el río o en la pila de la terraza. Por las noches, sentada en nuestra mesa camilla, después de cenar y limpiar la cocina, tejía jerseys por encargo y los vendía a 2 pesetas la pieza. Y aún sacaba tiempo para deshacer las prendas viejas de lana que los vecinos ricos tiraban a la basura, para tricotar jerseys y hasta calcetines y bufandas para nosotros. De las madejas nuevas que le daban para hacer sus prendas, sisaba una pequeña porción de lana a las clientas y nos tejía un suéter a rayas multicolor a cada uno de sus hijos. A veces dejaba de hacer punto y se masajeaba las manos huesudas, los dedos torcidos, deformados y con sabañones por lavar al aire libre, con agua helada en invierno. Los nudillos se coronaban con sus bultos rojizos, como callos. Aquellas manos estaban destrozadas. Es una realidad palpable. Es que cualquier persona que nos esté viendo ahora que tenga 50 años más o menos, va a imaginar o va a recordar a sus abuelas. mira, yo eso me he basado en mi abuela. Mi abuela tenía los dedos torcidos de la artrosis y llenos de sabañones de lavar en la pila, tenemos un corral, y de lavar en la pila con el agua fría en invierno. Entonces, por eso te digo que me he basado en personajes reales para todas las situaciones que se van contando en la novela. Entonces, como estaba la madre y lo que trabajaba la madre y como tenía las manos, son las manos de mi abuela. Las manos de tantas abuelas, de tantas mujeres extremeñas Las mujeres que, estaban en esa situación. efectivamente, que estaban en esa situación, que tuvieron que luchar con uñas y dientes por sacar a sus familias adelante, ¿verdad, Rosa? Totalmente, es que eran unos años, bueno, en Madrid no estaban ni pintadas las rayas de circulación, Vale, los caballos circulaban por donde querían. Luego entrevisté también a una señora de Coria que se fue con 14 años a servir a Madrid y ahora tiene cerca de 80. Y esa señora me contó que estaba por el lado de Cuatro Caminos y Tetuán, por ahí todo eso, y que estaban las calles de tierra, o sea, no estaban asfaltadas. El centro de Madrid, lógicamente, Sol, Gran Vía, todo esto sí, pero en estos otros barrios que hoy día son también centros, estaban las calles de tierra y los animales andaban por las calles, las gallinas, los burros, los perros, lo mismo que en nuestros pueblos de Extremadura. Es decir, que había mucha miseria en Madrid de esos años y también se cuenta en los libros, ¿eh? En la novela en este caso. Y bueno, pues la picaresca también en el tranvía, que la gente no tenía dinero para montar en el tranvía, como en Madrid hay muchas distancias, pues hasta los niños se agarraban en la parte baja del tranvía y en al a la tope, ¿no? y todo iba a tope y bueno, el revisor hacía la vista gorda porque sabía que no había dinero y así viajaban, es decir, que era continuamente idear cómo podían sobrevivir. También iban por la calle los burros, los ropavejeros, la gente vendiendo productos en el mismo Madrid y en el centro. ¿Por qué? Pues porque no había productos. La gente rica tenía de todo, pero los pobres es que no tenían no solamente alimentos, sino cacharros para la casa. Y tenían que ingeniárselas a ver cómo compraban o cómo vendían alguna prenda buena
que tenían en casa o algún objeto para poder comer y sacar adelante a sus hijos. Entonces, todo ese Madrid, esa vida en el Madrid, esa vida tan dura, es la que intenta reflejar. Luego ya varía, y luego ya en los años 50 pues va un poquito mejor. En el rastro compré, mira, aquí tengo las cartillas de racionamiento. Las cartillas de racionamiento que había de primera, segunda y tercera. Súbelas así para que la veamos bien. No sé si la veis. Así. Ahí se ven muy bien. Y luego aquí pone de qué persona es, que ya llevará muerta muchísimos años. Pone Filomena Gutiérrez Gómez. Vivía en la calle Goya 170. Era la dueña de esta cartilla. Como digo, era de tercera. Y luego los cupones, pues iban cortándole los cupones. Había para huevos, para leche, para varios, aceite. Y luego también aquí les ponían un sello. Y la picaresca era que con migas de pan borraban el sello para que les valiera 2 o 3 veces, porque no tenían suficiente con lo que tenían aquí, ¿no? Y bueno, el pan negro, tenía el pan de centeno. Y el pretendiente de Argemes, el que querían sus padres que se casara con él porque era rico, pues ese le daba un poco de pan blando, ¿no? Les daba pan blando, les daba también leche condensada, en fin, le daba a Argemes cosas porque quería camelársela, pero ella tenía otro novio de su edad que es con el que quería casarse. Entonces también, pues como tú has dicho, había amores imposibles y esa que querían meterle con calzador para que se casara con... Pues estamos hablando de una novela, a lo mejor así dicho, de la manera que lo estamos contando, puede parecer que es una novela triste, una novela pesarosa. Todo lo contrario. Es una novela en la que la alegría brilla sobre todo lo otro, porque narra Argeme y sus amigas, pero principalmente Argeme, que es un espíritu alegre y un espíritu vivaracho, contagia con ese espíritu la historia, ¿no? Sí, cuando va a la escuela, pues nos cuenta el capítulo de la escuela que es muy gracioso, cómo se enfrenta a la niña Repollo que ya y porque se ríen de su nombre, cuando dice que se llama Argeme, dicen que eso no era ningún nombre. Entonces ella le dice que Argeme es la patrona de su ciudad, de Coria, ¿no? Y bueno, cuando ayuda a su madre a encalar, pues lo mismo. Es decir, que continuamente hace travesuras porque es una niña. Comienza cuando ella tiene 7 años y termina cuando tiene 18. Es decir, que a lo largo de todo eso vemos su infancia y cómo era una niña feliz, una niña que no juzgaba luego después cómo se pone a trabajar porque dicen sus padres que no tienen dinero para que pueda estudiar, aunque ella quería estudiar. También le quitan, quería cantar y no la dejan tampoco. Es decir, cómo le van machacando continuamente sus aspiraciones y por eso ella se quiere rebelar contra ese destino. Y sin embargo, después, todo ese machaque que estás hablando, principalmente por la figura paterna, sin embargo, ella no pierde nunca la ilusión, no pierde nunca sus anhelos, no pierde nunca esas ganas de vivir. No, no, no. Ella se hace su mundo interior para que no le influyan mucho todo lo exterior, ¿no? Todo lo que tiene que sufrir en esos momentos. Dice que es como si viniera el genio de Aladino y le pudiera dar todos los deseos que ella quiere. Argena es una niña muy alegre, muy feliz, con sus amigas lo mismo, le ocurren muchas aventuras, cuando conoce a Sara Montiel, cuando todo esto, cuando van a bailar, a la verbena, al retiro. Es decir, que vamos conociendo cómo era Madrid en muchos espacios de Madrid, porque otro de los personajes de la novela es Madrid. Y conocemos cómo eran aquellos tiempos y cómo vivía Argene en Madrid, pero siempre desde ella, siempre optimista. Y por eso... Rosa, quería preguntarte también, a la hora de construir, tú has escrito ya habías escrito otro tipo de novela histórica, ¿es más difícil narrar estos hechos que son más cercanos a los hechos más antiguos, como cuando hablas de los conquistadores? ¿O son totalmente distintos? ¿O es igual de difícil una cosa que la otra? Difícil es si lo quieres hacer bien, porque tienes que documentarte muchísimo. Yo creo que un escritor, a no ser que escriba sobre su vida, haga una introspección, tiene que documentarse muchísimo si quiere hacerlo medianamente bien, lo que escriba. Cuando los conquistadores españoles, pues fíjate, he tenido que leerme a los cronistas, he tenido que irme al archivo de Indias, a Simancas,
a beber de las fuentes, ¿no? Para conocer la realidad. Lleva mucha documentación, ¿no? Pero esto también, si quieres hacerlo bien, no solamente de los testimonios reales, vivientes que existen hoy día, sino tienes que beber de todas las fuentes escritas, de todo lo que hay de la realidad, ¿no? Para poder casar unas cosas con otras, pero siempre dentro de la realidad. Yo diría que también tiene mucho de investigación, ¿no? Mucho, para poder hacerlo bien. Que luego parece muy fácil y muy sencillo, pero claro, lleva detrás Y luego mucho. después, sobre todo a mí por lo menos me hace mucha gracia cuando te dice alguien que me he leído la novela en 3 noches y tú dices, pues no me ha costado a mi noche tener que escribirla. Mira, me hace ilusión cuando me dicen gente que dice que no les gusta mucho leer, mujeres en este caso que no les gusta mucho leer, me han dicho ya 4 o 5, que se han puesto a leer y como es capítulos cortos, es ameno el contenido, porque a mí la verdad no me gusta escribir peñazos. Para eso escribes un tratado de filosofía o haces un ensayo, pero la novela a mí me gusta que el lector siempre Sea ágil. aprenda algo y que le sea agradable la lectura. Y me han dicho que se han puesto a leer y dice, no lo podía dejar. Y en muy pocas horas me la he terminado. Entonces, para mí eso es un orgullo, ¿no? Hacer que sean, motivarlos para que sean buenos lectores y que les vaya gustando las otras lecturas, ¿no? No solamente la mía. Y bueno, pues eso es un buen camino y eso me gusta, ¿no? Que la gente les guste y pase un rato agradable. Te me has adelantado a la pregunta siguiente, que era cómo estaba, qué feedback había con los lectores, qué te han dicho los lectores cuando has podido intercambiar con ellos. Bueno, ya nos has dicho eso, que hay personas que te dicen que se la han leído muy rápido. A mí una cosa que me gustó mucho el pasado jueves, el jueves pasado, el 25, que coincidimos los dos presentando esta novela en la Feria del Libro de Plasencia, fue la presencia de gente joven. Da la impresión a lo mejor que es un tema que solamente o puede resultar más atractivo a personas de una edad más madura, porque tocan, o bien, si no directamente, a lo mejor de manera indirecta, pero cercana por familiares, una época y unos años que le suenan, que tienen sonoridad en su memoria. Pero sin embargo, ese día, por ejemplo, nos sorprendió mucho que hubiera gente joven y que no eran españolas. Unas chicas. ¿Qué te La, comentaron luego después? ¿Pudiste hablar con ellas? Sí, sí, luego hablé con ella y fueron, no tienen dinero para el libro, a que le firmara en el físico, allí le firmara. Y estaban encantadas, estaban emocionadas de ello, ¿no? Que les había gustado mucho y que les pusiera yo la firma y una dedicatoria, allí pues les encantó, ¿no? A todas ellas, muy, muy simpática. Quería decirte que la gente mayor pues siente nostalgia. Es un recuerdo, una rememoración de sus recuerdos, Suray. ¿eh? De lo que ellos han vivido de aquellos tiempos que ya a lo mejor tenían un poco apagados y ahora resucitan con la novela. Y van a decir, pues sí, esto me pasaba a mí, y esto pasaba en mi pueblo, y esto ocurría en cualquier pueblo que sea, en cualquier pueblo de Extremadura y en Madrid lo mismo, porque prácticamente era lo mismo, ¿no? Y luego la gente joven, pues tienen curiosidad, yo pienso que tienen curiosidad porque ¿qué es eso de los años del hambre? Entonces, al no ser una novela de guerra, ni ser una novela de vencedores vencidos, nada de eso, sino que es una novela pues yo pienso, agradable, que nos narra en realidad las vivencias de aquella época a través de una familia y de una niña en general, pues se sienten pues alegres y contentas de conocer aquello y extrañadas también, ¿no? De que aquello ocurriera y que aquello haya sido verdad y cómo la gente se les ingeniaba para salir. Entonces, conocer esa parte de nuestra España, para la gente joven pienso que también es un atractivo, ¿no? Y pienso también, yo siempre intento que como objetivo que mis novelas siempre instruyan algo, siempre informen algo, que les quede a la gente no solamente unos amores, ¿no? Que se quieren mucho o se odian, sino siempre algo de la realidad de España en este caso y que siempre aprendan algo nuevo. El hecho de contar la historia, de narrar todos estos personajes, me imagino también puede ocurrirte como, no sé si te ocurre como con la de los conquistadores, la saga de conquistadores, en el que tuviste que estudiar durante mucho tiempo esa época. Y en esta también me imagino que después del buen tute que te has dado de estudiar, de bucear en la prensa de la época,
hablar con personas que vivieron aquellos acontecimientos. Supongo que te habrá dejado ahí también suficiente material, me imagino, para seguir escarbando sobre ahí, o es un capítulo que ya, bueno, punto y aparte y me pongo con otras historias. No, mira, me ha gustado mucho esto porque he metido, no es que sea autobiográfica, pero muchas vivencias mías las he metido también aquí en el libro, en Argeme. La gente de mi pueblo reconoce, aunque le he cambiado los nombres, pues algunos episodios, algunas aventuras de personas típicas del pueblo aparecen ahí. Y entonces, pues todo eso, inventos que yo hacía con mi amiga, todo, pues, las he metido también. Por eso, bueno, pues le tengo especial cariño, ¿no? A esta novela. Y entonces he pensado en una segunda parte, Ujú. ¿por qué? Porque las novelas o las películas no terminan en colorín colorado que esta película o este cuento se ha acabado, ¿no? Esta en concreto, no vamos a decir nada, pero se queda tan abierto al final, Claro, ¿no? exacto. A mí me gustan los finales abiertos, para que el lector empiece a pensar qué ocurrirá después. Y aparte de eso, pues yo pienso que habría que saber si aquí termina con Argeme con 18 años, qué fue de Argeme, qué fue de su vida, qué más ocurrió, qué ocurrió en España o en el mundo. Entonces pienso que hay material suficiente, de hecho ya estoy escribiendo el guión y las ideas que me están surgiendo, ¿no? Para ver cómo se le da la vuelta y cómo sigue esta historia que puede ser interesante, ¿no? No solamente que acabe aquí, sino que tiene mucho más recorrido. Cuando, como esto es estos webinarios están también enfocados para todas esas personas que se apuntan a UPEX para hacer los cursos de narrativa, de poesía, los cursos de novela negra, en fin, personas que tienen un interés y van buscando también nutrirse de cara a ser escritores. ¿Qué le podíamos, o qué le puedes contar? Algún consejo a la hora de sentarte a escribir? Rosa López Casero es más escritora de mapa que eso que llaman de mapa, o más de brújula. ¿Cómo enfocas? ¿Cómo Bueno, a ver, afrontas la escritura? yo a mí no me gusta ponerme a escribir a ver qué me sale. Entonces, por eso en mí lo de la página en blanco no se me da. Imaginación tengo mucha, pero cuesta más trabajo plasmarlo luego por escrito y hacerlo bien, porque escribir puede escribir todo el mundo, pero escribir bien no. Entonces, lo Claro. difícil es escribir bien. Y a mí me gusta, pues, estructurar la novela. Y me gusta, como te digo, hacer un esquema, hacer un guión, unos personajes con la ficha de cada personaje y también saber lo que va a ir en cada capítulo. Como te digo, deja un margen a la improvisación y que puede cambiar y mucho. Pero yo pienso también, tengo pensado al principio, también lo cambio a veces, ¿eh? Cambio a veces, digo, mejor en este otro principio, pero también tengo pensado al final, porque sé a dónde me encamino. Aunque a veces también me ha Si no empiezas a ocurrido, dar vueltas, claro, efectivamente. Si no exactamente, muchas veces empiezas a dar vueltas. a escribir páginas y páginas, y a mí no me gusta tampoco que las novelas son muy largas, porque una novela muy larga, muy larga, muy larga, pienso que le puedes meter la tijera y que le sobran muchas más. Entonces quiero ser más concisa, ¿eh? Y bueno, saber a dónde me dirijo en ese final, aunque a veces cambie luego el final porque me lo pide la novela, según se va desarrollando, pero al menos sé, tengo una meta a donde dirigirme y va todo encaminado ahí. Y sé más o menos en los capítulos, pues lo que voy a meter, aunque como te digo luego, pues parte de la imaginación y de la improvisación, pues lo cambia todo, ¿no? Pero al menos no me Ujú. dejo de ello. Entonces eso pienso que es importante, no una persona que se ponga a escribir a ver qué me sale o a ver qué voy a contar esta historia sin tener nada estructurado. Pienso que esa es mi idea, ¿eh? Y me da buenos resultados, a mí me va mejor así, que no dejarlo toda la Bueno, improvisación. tan buenos resultados te da que tienes ya un buen número de novelas, que no es fácil escribir una novela. Puede parecer que una novela tiene mucho. Yendo un poco al personaje de la madre de Argeme, una novela tiene muchas puntadas que dar, ¿no? Es como si estuvieras haciendo un vestido. Efectivamente, tienes muchas horas que pasar delante del ordenador tecleando, aunque seas imaginativo, aunque tengas la idea preconcebida y la sepas llevar al papel, pero quiero decirte que bien, buen resultado te da el plan porque llevas ya escrito unas cuantas, claro. Y sí, la verdad es que no me puedo quejar, nunca he tenido problemas para que me publiquen. Entonces, bueno, para mí eso pues es una ventaja. Estoy muy Sí. agradecida, muy contenta porque yo conozco amigos escritores
que le mandan la novela a una editorial, a otra y a otra, y al cabo de muchos meses dice que le contestan y le dicen que no les interesa y algunos se desmotivan y no quieren seguir Sí. escribiendo. Yo no he tenido nunca problemas para que me publiquen. Entonces, en ese aspecto, pues soy una afortunada, no tengo que decir. Y quizás eso me ha motivado a seguir escribiendo, A ¿no? seguir. Claro. Y pienso, bueno, si lo quieren publicar es que algo habrán visto en ella, ¿no? Algo les gustará. Luego, bueno, pues los lectores habrá de todo, o no les gustará más, o no les gustará menos, como en todo, ¿no? Pero los grandes escritores No, también pero aparecen. la novela está funcionando muy bien, ¿eh? Eso sí lo puedo decir porque trimestralmente nos llegan las actualizaciones de venta y que nos manda la distribuidora, y una novela está funcionando bien, y eso es señal Me alegra. de que funciona también el boca a boca, ¿no? Por Sí, sí. mucha labor que se haga de presentaciones, de redes sociales y demás. Si luego después lo que de verdad caldea el querer leerla es eso, el que uno lo haya leído. Oye, he leído una novela muy buena, te va a gustar. Se llama Las manos vacías. Trata sobre la época de los años 40 y 50 en España. eh, tiene un encanto especial los personajes, en fin, todo lo que va, todo lo que hemos estado hablando aquí en este webinar, ¿no? Y eso de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, se consigue que la novela venda, ¿no? Con lo cual es buena señal también. Y luego después también estamos hablando también el nombre, ¿no? No es lo mismo el autor semi desconocido que está empezando. En tu caso, tú ya también tienes una trayectoria, Rosa, que eso también es garantía, ¿no? Muchas gracias. Me hizo ilusión. El otro día entré en YouTube y vi una presentación que hacían en la Diputación de Badajoz sobre esto de literatura en mi pueblo, que se llama el programa. Y yo, como he estado este año en un pueblo de Badajoz también hablando, y bueno, allí había muchas personas que me dijeron, nosotros también hemos sido emigrantes. Entonces yo era contarles, ¿no?, cómo era la vida en la España de los años del hambre y también querían conocer mi novela. Y bueno, ellas me contaban eso, que también habían sido emigrantes y todo eso, decían, eso lo hemos vivido nosotros y tal. O sea que Claro, claro. un intercambio, ¿no?, un diálogo entre ellos, estaban emocionados de que recordaban todo lo que les contaba. Y cuando estaban presentando ese programa, que como te digo, es que por casualidad lo vi anoche, pues Isabel María Pérez, que es la presidenta de la Presidenta de Asociación la de Asociación de Escritores. Escritores, estaba con el representante de la Diputación de Badajoz y un alcalde, y hablando, le preguntaban de los escritores extremeños, y me hizo una ilusión enorme que dijera mi nombre, que dijera Rosa López Casero, como que mencionó a otros varios escritores muy conocidos aquí en Extremadura, y que mencionara mi nombre, me hizo mucha ilusión. Bueno, no sé qué más decirte. Ah, bueno, lo único que dijo que era de Teclavín. Era de Clavellín, Era de de Clavín. Teclavín. Pero bueno, Bueno, si no de un lado de otro. No se van a enfadar tampoco lo de Yo no creo que los de Clavín se vayan a enfadar porque te digan que eres de allí. Todo lo contrario. Dirán, mira qué bien. pues, pero bueno, entonces es una cosa que no lo haces tampoco porque llegar a una fama de todo, porque eso es dificilísimo, son cuatro los que llegan, si lo haces por el placer de escribir y de que lo que tú escribes le sea útil a los lectores, no solamente a menos, sino que sea útil de alguna manera. Yo es lo que pretendo y con eso me doy por satisfecha, ¿no? Y porque además disfruto muchísimo escribiendo. Yo Eso para es muy mí, importante, disfrutar. Eso es, yo creo que de las cosas más importantes que tiene que tener un escritor es que disfrute y que se lo pase bien escribiendo, con independencia de luego después si publica, si no publica, si te leen más, si te leen menos. Pero el que primero tiene que ser feliz, feliz es uno mismo con lo que hace. eso es importantísimo. Cuando terminas una escena y la cierras te queda una satisfacción más La contenta. vez que tú la ves en tu Me ha cabeza, ¿no? quedado, qué bien me ha quedado, ¿eh? Y entonces, bueno, pues ya te da pie para, sigues avanzando, ¿no? Y bueno, pues eso es importante. Y yo creo que también eso, el tesón y la imaginación, todo eso y el trabajo, anima mucho. No que, bueno, te pongas con desgana a escribir. Yo en ese sentido, pues nunca he tenido esos bajones de no escribir o de la página en blanco, porque siempre tengo lo que contar, quizás porque tenga esa chuleta ya hecha de la novela que tengo que escribir y sigo el guión y bueno, pues eso pienso que es importante para los que están empezando. A mí me funciona, por lo menos. Pues
un consejo excelente el que estás dando, Rosa López Casero, a todas las personas que estén viendo este webinar ahora mismo en directo en Zoom, o quienes lo estén siguiendo a partir ya de mañana cuando se cuelgue en la página de YouTube de AUPES. Y creo que prácticamente, Rosa, hemos dado un repaso importante a tu carrera, le hemos dado un muy buen repaso a Las manos vacías, sensacional novela publicada por la editora regional de Extremadura, de la que hemos estado hablando esta tarde. Y no me queda más que pues darte las gracias por aceptar el estar en Escuela de Letras, en AUPES, en estas actividades paralelas. Y bueno, y nos ha sido gratísimo. Además, se nos ha pasado el tiempo volando. Llevamos ya el tiempo. Bueno, de hecho, ya nos hemos colado un poquito del tiempo que nos tienen dicho, Te lo pero se agradezco, nos ha ido volando. Antonio, te agradezco mucho porque los escritores, sobre todo los extremeños, que estamos como aquí en el final de España, ¿no? Necesitamos ese empujón, ese dar a conocer lo tuyo. Y la editora regional pienso que estáis haciendo una labor muy importante en el apoyo que le dais a los escritores y te lo agradezco, de verdad. Pues gracias a ti también, Rosa. Primero por las palabras hacia la editora, que estamos este año de cumpleaños, con estos 40 años, pero sobre todo porque también, ¿no?, por haber nos permitido el que esté dentro del catálogo con estos dos libros, tanto el de Orellana como este de Las manos vacías, que tan importantes han sido en la colección Vinca per Vinca. Nos queda ya muy poquito, simplemente ya decirles a ustedes que bueno, pues que nos acompañen el jueves próximo, en el que daremos un salto, en este caso ya a la poesía. Vamos a hablar hablaremos de poesía de la colección El Pirata y estaremos perfectamente acompañados, como hemos estado esta tarde, con Rosa López Casero, que estarás ya, me imagino que estarán sonando ya los cohetes, si no ya mismo, porque traen a la Virgen de Argeme Traen a la para Coria, bici, ¿no? la traen andando, entonces tardarán un poco, pero ya no se puede aparcar nada, está toda la plaza de la catedral vacía y luego después aquí ya no se puede parar de gente y de caballistas y de todo. Con lo bonita que es Coria, tiene que estar hoy, ya que más que bonita todavía, esperando todos los habitantes de la ciudad la Ah, llegada de su señora, de su Virgen, ¿no? sí, sí, sí. Por Pues eso muy la bien, foto. Rosa. Bueno, pues muchas Pues nada, no gracias. te entretenemos más, que te tienes que acabar de poner guapa para irte a la procesión. Muchas gracias, Antonio. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves.